Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él respondió: ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Entonces córtala. ¿Para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante. Si no, la cortarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy con la palabra del Señor estamos siempre con este evangelio maravilloso de San Lucas en el capítulo 13, ¿verdad? De esta partecita. Y estas personas, ¿verdad? Que vienen a comentar con Jesús, lleva sobre estos galileos, dice. Primero, Pilato, que los había hecho asesinar y mezcló la sangre de estas víctimas con su propio holocausto. Imagínense, con la sangre que él ofrecía en la víctima de sus sacrificios. Y la sangre de estas personas, es decir, esto cayeron en lo peor, ¿verdad? Desde un sentido religioso, de un sentido sacro. La sangre humana y de esas personas mezcladas con aquella de los animales para ofrecer a Dios. Bueno, esta es una primera obra de Yara, ¿verdad? Y ahora Jesús les hace la pregunta retórica y le dice: ¿pero ustedes creen que estos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Esta es la pregunta crucial, ¿verdad? Porque una vez se coñandeña mañana ya lleva de pea. Enseguida ñandeña llama ya mandet y gran pecador. O como fuere o lo que fuere, ¿verdad? Entonces ya queremos tildar y queremos echar la caña, como se dice, a esa persona. ¿Ustedes creen que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Todos acabarán de la misma manera. Nan peñe convertida. Da pella no la pendera pese amigo como tiene que ser. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás? Aquí te pone otro ejemplo. Upea y coa mi Galileo cuerare, peju cuea lleva Pilato, con la sangre de sus víctimas, de sus sacrificios. Juan Atu, de Torres o la torre de Siloé. Pero Jesús también les vuelve a preguntar: ¿ustedes creen que estas 18 personas eran más culpables entre los habitantes de Jerusalén? ¿Con alguien culpable, ve? Y vuelve a decir: les aseguro que no. Les aseguro que no. Cuando oía lleva, pero eso no quiere decir que ellos hayan sido mucho peores o más culpables que todos los otros habitantes de Jerusalén. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Queridos hermanos, cuando hablamos de culpabilidad y cuando hablamos de pecado, aquí cuando dice: si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera, Ubeago diseña que el mismo camino estamos siguiendo en la medida en que nosotros no cambiamos. O sea que ñañen un dipata eso ve. ¿Y por qué no nos ponemos las pilas?
no hacemos bien lo que tenemos que hacer. Somos superficiales, no buscamos los elementos principales, primordiales y fundamentales de nuestra vida. Y por último, queridos amigos, con esta parábola, este hombre que busca en la higuera un fruto, pero no los encontró. ¿Esto qué quiere decir, queridos amigos? Ñandépico, ñame eta y ñame en la fruto. Fruto de santidad, fruto de bondad, fruto que nos haga crecer también a todos nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, para ser personas útiles a nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea.